Bueno, gracias Silvina por sumarte al proyecto del archivo oral y por brindarnos tu testimonio. Si querés iniciar con una presentación para el que escuche y te conozca. ¿Qué quieres que...? Libre. Tu nombre. Bueno, ¿querés que diga la cámara? ¿Sí? Mi nombre es Silvina Berti. Soy jubilada de la Universidad de Río Cuarto, donde fui docente del Departamento de Comunicación. Soy hermana de Carlos Berti, que fue desaparecido el 11 de abril de 1977. Éramos 6 hermanos, Carlos era el quinto y yo la sexta. Y quedamos en el resto. ¿Dónde estás militando con ¿Yo? Como comentábamos antes, desde que me jubilé estoy participando de la organización de jubilados de docentes de la universidad, posgrado. Yo ahí participo de una comisión que es la Comisión de Organización y Vinculación, que sería la más del orden político, dentro de lo que sería esa estructura. Y además estamos conformando, de manera incipiente, pero venimos trabajando con la conformación de un frente de jubilados, pensando en tratar de ver estrategias para defender lo público, para defender los sistemas de jubilación estatales y los sistemas de salud estatales, además de ser fervientes defensores de todo lo público. También participo desde diciembre, que se comenzó a organizar, de un grupo que se llama Borramos por la Paz, que son grupos que están alrededor del mundo, que se organizaban inicialmente en México, y que lo que hacemos es bordar públicamente en distintos lugares para exponer las injusticias que se derivan particularmente a partir de la inoperancia o de cierta operancia por parte del Estado. Así hemos participado del Día de la Memoria, del Día de los Desaparecidos, del Día de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre, que ahí fue la primera bordada que hicimos en Río Cuarto, y después hemos estado presentes para el 24 de marzo, para el 8M, y tenemos ahora prontamente nuevamente una sentada para abordar en el área de donde está el Consejo de la Plaza del Pueblo, sería el Consejo Deliberante, donde vamos a estar reunidos con familias de víctimas de femicidios. Y vamos a estar abordando ahí también sobre los femicidios, mujeres asesinadas en Río Cuarto, y nosotros también con algunas mujeres víctimas de la violencia de género de la región. ¿Querés contarnos cómo estaba conformada tu familia, de tu infancia, algunos recuerdos que tengas con Carlos? Sí. Como les decía al principio, somos 6 hermanos. Mi padre era médico, trabajaba en el hospital regional, el hospital provincial, donde ahora está el área de salud municipal, en la calle Cabrera, y también era médico forense. Y mi madre, jubilada, todavía está viva, tiene 95 años, era empleada municipal en el registro, en la parte de patentamiento, era en aquel momento. Yo era más chica. Primero de los 6 hermanos es varón, la segunda es mujer, después vienen 3 varones y después yo. Así que crecí bastante jugando con ellos, aunque era bastante más chica. Carlos me llevaba a mí 3 años y medio. Luis me llevaba 4 años y medio,
Raúl 6, Graciela 12 y Gustavo 17, así que las diferencias eran bastante grandes. Mi familia, mi abuelo Berti, inmigrante italiano, viene a Argentina a fines del siglo XIX con sus padres y sus hermanos, eran 9 hermanos. Se van del norte de Italia, la verdad que no está claro por qué se van en ese momento, por qué emigran. Mi bisabuelo era maestro en Italia en aquel momento y vienen a Argentina vía primero París, donde mi abuelo quería trabajar en la construcción de la Torre Eiffel, pero sus padres no lo dejan, que era muy jovencito, tenía 14 años. Y después llegan acá a Argentina y entiendo que empiezan a trabajar en el campo, pero no tengo los datos concretos. Y después empiezan a trabajar para el ferrocarril, supongo que ahí es cuando llegan a Río Cuarto. Después empiezan en la construcción y hacia fines del siglo XIX fundan la fábrica de mosaicos que cerró con la crisis del 2001. Y ahí en esa fábrica era donde íbamos a jugar. Nosotros los sábados íbamos a la casa de mi tía, que vivía ahí, la hermana de mi padre, una mujer con un rol muy importante en la familia, o por lo menos para buena parte de mis hermanos, ¿no? Ella era soltera, así que los sábados nosotros íbamos a almorzar con ella, nos quedábamos a la siesta ahí, y a esa hora nos íbamos a la fábrica. Y nos metíamos por una ventanita que había en un lugar, y en esa parte de esa ventanita había arena Mar del Plata, que es una arena muy finita, donde jugábamos a hacer castillos y cosas, porque fue lo más cerca del mar que tuvimos durante la infancia. Éramos demasiado para irnos de vacaciones. Y la verdad que la fábrica fue en muchos sentidos muy importante, no solamente por esos recuerdos bien de infancia, sino porque también a medida que fuimos creciendo, Carlos se empieza a involucrar bastante, no con la fábrica en sí, sino con los obreros. Y estaba el capataz Villagra, un hombre extraordinario, realmente esos hombres que saben todo, fantástico. Con muy poca educación formal, pero con un hombre muy inteligente y muy formado, realmente. Y Carlos, cuando volvíamos de la escuela ya en el secundario, íbamos al Nacional. Y cuando volvía se iba siempre, antes de comer, pasaba derecho, dejaba las cosas y se iba derecho para la fábrica a charlar con Villagra, por quien él sintió un respeto inmenso. Y fue mutuo, fue un afecto. Carlos lo quería mucho a Villagra y Villagra siempre lo recordó con mucha emoción a Carlos, después de que Carlos desapareció. Carlos me hacía renegar, Carlos era el que me asustaba, el que pacientemente esperaba. Al principio nosotros vivíamos en la calle General Paz al 800, era una casa alquilada. Ahí en la casa había una escalera alta porque era casa de plata alta, y ahí mi padre tenía el escritorio a donde iban los pacientes. Mi padre nunca cobró, mi padre era un ferviente creyente que la salud debía estar socializada, a pesar de que él no era un socialista, no lo era. Pero sin embargo sí creía que la salud debía ser pública y por eso siempre trabajó en la salud pública. De todas maneras había pacientes que iban a verlos y después nosotros, yo me acuerdo con mi madre acompañándolo, haciendo rondas, yendo a ver pacientes a su casa. Y lo que los pacientes le dejaban eran gallinas o lechones para el fin de año. De eso
Esa era la parte de pavor. En esa casa entonces estaba ahí una entrada chiquita, estaba el comedor, y después por un pasillo separado por una puerta en la acera estaba la habitación de mis padres, la habitación donde dormían mis hermanos, al frente de la habitación donde dormía yo con mi hermana, al fondo a la izquierda estaba el baño, y después había un patio que en aquel momento ese patio me parecía enorme. No era enorme. Fui a ver la casa después de muchos años, ya de grande. La recorrí porque ahí hay un estudio de abogados y pedí darme una vuelta por ahí. El patio no era todo lo grande que yo me imaginaba. Ahí en ese patio jugábamos a los indios y a los cautivos como era en aquella época, y como yo era mujer más joven, mucho más chica que ellos, posiblemente los molestaba bastante. Entonces yo generalmente era la cautiva, que esperaba que fuera rescatada mientras ellos jugaban bastante y yo estaba ahí de cautiva esperando. Una forma de dejarte quietita. Claro. Claro. Bueno, pero ahí al fondo de ese pasillo había un ropero, un armario. Y Carlos tenía mucha paciencia, así que de noche iba y se encerraba en el armario, y cuando uno iba caminando por el pasillo para ir al baño, abría la puerta con una linterna abajo y nos asustaba a todos. Tenía esas cosas así de pillo. Y en la casa donde vivíamos después, al lado de la fábrica, después un poco más adelante, nosotros nos fuimos a vivir a esa casa de los abuelos. Mis abuelos ya habían muerto, estaba solamente mi tía. Y ahí hay una palmera enorme que todavía está. Y era una típica casa de esas alargadas, ¿no? Que tiene una galería, que tiene todo el jardín ahí, como si fuera una L, y el baño al fondo. Y al frente del baño está la palmera donde él se escondía a esperar para asustarnos cuando salíamos del baño. Teníamos, la verdad que jugábamos mucho. Nos gustaban la leche condensada. Y cada uno de vez en cuando, cada 3 en cuando, tampoco era todo el tiempo, porque era como... Y teníamos unas cucharitas largas, yo tengo una. Y cada uno tenía su latita de leche condensada en vez del dulce de leche. Uno se recuerda de la noche. Él tirado, leyendo, estudiando, siempre fue muy buen alumno. Además de ser muy inteligente, y no es porque yo lo diga, no es porque fuera mi hermano, ni que ustedes se parecieron, pero realmente Carlos era un alumno brillante. Lo fue en la escuela, en la primaria, en la secundaria, y lo era en la universidad. Él se va a la universidad y entra en lo que entonces era el IMAF, Instituto de Matemáticas, Astronomía y Física. Hoy es el FAMAF, Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física. Por ahí tengo alguna confusión. Yo entiendo que Carlos ingresó inicialmente para astronomía y después se pasa a física. Pero puede que haya ingresado para matemática y después haya pasado a física. Él siempre decía que quería ser físico nuclear. Y hubiera sido bueno. Pero bueno, empieza, digamos, yo creo que la sensibilidad de Carlos se manifiesta desde muy chico, ¿no? Y todo lo que yo narraba de su relación con Villagra tiene que ver con eso, ¿no? Porque él hablaba mucho con Villagra de lo que era acerca de, digamos, de los trabajadores, de los obreros, de lo que significaba las injusticias que había en relación con eso, ¿no? Con el mundo de la organización del trabajo y la organización social. Y no creo que Carlos haya militado mientras estaba en el secundario. Eso, si lo hizo, no tengo referencia. La verdad es que no. Yo creo que su militancia realmente empieza en la JUC, cuando ya está en Córdoba estudiando.
¿Se discutía de política en tu casa? Oh, hasta el hartazgo. Sí, mi casa era una casa muy donde la política siempre fue un tema de discusión. Cotidiano, en los almuerzos. Mis hermanos por un lado y mi padre por el otro. Bueno, yo en eso que decía, ¿no? Mi diferencia de edad hacía que en ese momento, cuando ya todos ellos eran adolescentes, ya Gustavo, el más grande de todos, se había ido ya a estudiar a Córdoba al año que yo nací. Es decir, llevaba mucho tiempo. Y Graciela se casó muy joven, así que quedábamos en la casa, eran los 3 varones, yo, pero mi hermana también era muy... Ella se sumaba mucho después. Ella nos introdujo los Beatles tempranamente, ella logró que yo usara vaqueros cuando el resto de las nenas andaba de pollerito, porque la convenció a mi madre que me dejara comprar un vaquero, que se prendía en el costado. Así que sí, las discusiones eran permanentes, digamos, acerca de, no solamente acerca de Argentina, sino también acerca del mundo, de la política mundial, ¿no? Es decir, que no es que pudiera sorprender el hecho de que Carlos participara en política, de que estuviera involucrado, no sorprendiera, porque la política siempre fue parte de la familia. Sí, de las instituciones familiares, del involucramiento y la lectura y estar actualizado acerca de lo que ocurría en el mundo y las discusiones que eran en torno a eso. ¿Y era el único de los hermanos que militó? Sí, Carlos era el único. Sí, es el único que efectivamente tiene una militancia activa. ¿Y en la JUP nada más o estuvo en alguna otra organización? Bueno, no sé cómo decirlo, pero sí, está en JUP. En algún momento derivan y hay alguna escisión en términos de por dónde van un grupo y por dónde van. Y sí, su relación con la familia. Y cuando se va a Córdoba, ¿cómo continúa el vínculo con la familia? No, el vínculo era, digamos, mientras él está estudiando y antes del golpe. Normal. No, absolutamente normal. En la casa, inicialmente en esa casa donde vivía, estaba Carlos, estaba otro hermano, estaba mi hermana, y había José Villegas y Carlos eran muy amigos, habían hecho juntos el secundario. José estudiaba filosofía y en esa casa había un perro también que habían adoptado, que se llamaba Winca. Y Carlos decía que el otro nombre que tenía era Capitán, era el nombre de guerra, era Capitán. Y en esa casa donde estaban viviendo, venían de vez en cuando. En aquella época los chicos no venían tan seguido, no iban tan seguido desde el lugar donde estudiaban a sus casas, porque bueno, era muy caro. Pero bueno, en algún momento, yo no sé si era porque se tenían que mudar y no iban a tener patio, Carlos trae al perro para acá. Y en aquella época había trenes. Y lo traen en el tren. Para que el perro no viajara solo, él viaja con el perro en el vagón de carga. Y el Winca queda acá con nosotros. Winca murió bastante más tarde que la desaparición de Carlos, que la muerte de mi padre. Así que no, la relación era fluida y como hermanos siempre hemos sido muy, sobre todo ellos, ¿no? Por el término de edad, era una edad muy próxima. Carlos y Luis se llevaban 1 año, Luis y Raúl 2 años, es decir pero sí, se llevaban muy bien. Y venían,
¿Qué recuerdas del golpe? Yo no estaba cuando se produce el golpe. En el 75 yo me voy con una beca estudiantil a Estados Unidos, una beca de intercambio, con AFS. Y me voy en julio del 75. Y en aquellos momentos hay que recordar, pensemos en la época, la comunicación era por carta. Las cartas se demoraban mucho en ir, se demoraban mucho en volver. Llamadas telefónicas prácticamente no había porque era muy caro. Así que yo me entero del golpe, ya estaba por volverme, ya hacía un año que estaba allá, estaba por volverme, me acuerdo que ese día nos había llevado a un grupo de becarios que estábamos en distintos pueblos de la zona a Chicago. Y estando en Chicago, que era un viaje de un solo día, veo un diario y en ese diario anuncian el golpe militar en la Después de eso yo el recuerdo es otra vez, ¿no? De nuevo otro golpe. ¿Creías que iba a ser uno más? Sí, aparte de habiendo estado afuera, digamos, yo tenía una visión muy romántica de lo que pasaba, ¿no? De las militancias, tenemos que pensar en la época que, ¿no? Después del Mayo francés, la caída de Vietnam, el movimiento hippie en Estados Unidos, la Revolución Cubana, que ya había sido, digamos, había todo un movimiento que uno veía, o yo veía de una manera muy romántica, pensaba en el cambio de una manera muy romántica. Cuando llegamos a los becarios, llegamos todos que habíamos viajado con beca, de Río Cuarto nos van a buscar en ómnibus, van las familias, ¿no? Van los padres a buscarnos al aeropuerto. Y había viajado en ese ómnibus, iba mi papá, mi mamá y mi tía Nelly, que mencioné antes. Y ahí me entero yo en ese momento que la casa donde vivían mis hermanos había sido allanada. Y que estaba todo muy complicado, pero esa noche en el colectivo es lo que recuerdo. Recuerdo el frío, recuerdo la angustia. Mi padre no estaba allí. ¿Viste? Cortemos un segundito. Dale. Bueno, cuando llegamos a Río Cuarto, mi hermano más grande él vivía en Estados Unidos, se había ido a hacer la especialidad, ya era médico y se había ido a hacer la especialidad en Estados Unidos. Y lo que recuerdo de esa mañana es mi padre, sí, al teléfono, llamando a Estados Unidos, hablando con mi hermano y diciéndole bueno, que me iba a mandar a mí que teníamos que salir todos del país. Y ahí se trató una cosa muy, muy bizarra, ¿no? Porque, bueno, Carlos estaba prófugo, ¿no? Carlos, en todo caso, a lo que sucede en la casa. Pero yo estoy recién llegada después de un año, yo estaba en quinto año, en aquella época era hasta quinto, yo me fui en la mitad de quinto, terminé la escuela allá, pero como no había convenios internacionales, yo tenía que terminar la escuela acá. Es decir, que yo me iba a sumar a un grupo de gente que me conocía. Y esa mañana, después de una noche horrible, ese viaje fue horrible realmente, en el colectivo. Y mi padre al teléfono por un lado
conocía a nadie en medio de eso que me venían a dar la bienvenida, pobre, yo no sabía nada de lo que pasaba. Y me acuerdo como si estuviera atrapada en un lugar, todavía tengo amigos de ellos y todavía nos reímos de eso, ahora nos reímos, en ese momento yo no me reí mucho, porque me sentía muy desconcertada, entendía la buena onda, pero estaba todo muy mezclado, ¿no? Así que eso fue muy bizarro y todavía es una cosa que tengo ahí, verme a mí misma, casi como apoyada contra la pared, sintiéndome como acorralada por todo ese grupo de gente que venía a darme la bienvenida, mientras mi padre decía que yo no tenía que ir. Vuelvo atrás en el tiempo un momento que es la caída de la casa en Córdoba. En esa casa en ese momento vivía Carlos, vivía José, vivía otro de mis hermanos y vivía alguien más que no sé quién es. Mi hermana estaba viviendo en el sur, mi hermana y otro de mis hermanos estaban viviendo en el sur. En la casa estaban en ese momento un compañero de militancia, estaba Carlos, estaba José Villegas y estaba José Satinsky. José Satinsky tenía 14 o 15 años. Había ido a llevar algo, porque estaba preparando una panfleteada y estaba preparando una panfletera. Y les explota en la casa. Entonces cuando explota en la casa, salen rápido corriendo para decirle a los vecinos que era una garrafa, que no se preocuparan, que era una garrafa lo que había explotado, pero alguien ya había llamado a la policía. Y llegan muchos móviles y empiezan a tirotear la casa. ¿Tu hermano estaba herido? ¿Puede ser? Mi hermano no. ¿Por lo de la bomba? No, ninguno de ellos se hace nada en el momento, no se hace nada. Por lo menos de lo que yo entiendo y de lo que hemos hablado con mis hermanos, no. Mi hermano, a ninguno de ellos les pasa nada, es solamente que el ruido provoca que ellos salgan, es decir, estamos todos bien, fue una garrafa, pero ya había llamado. Cuando llega la policía, ellos empiezan a escapar, a saltarse los paredones para tratar de salir por otra cuadra. Y ahí Carlos y el otro compañero logran llegar hasta la otra cuadra y seguir corriendo. El compañero de Carlos lo hieren en ese momento, pero se salva. Y José Villegas y José Satinsky no logran saltar los muros. José era muy flaquito, era muy chiquito. José Villegas y José Satinsky tiene que haberlo sido más aún porque era muy chiquito de edad. Y lo asesinan ahí, lo acribillan delante de los vecinos que estaban ahí, en la zona. Entonces Carlos está, inmediatamente busca un teléfono, mi otro hermano trabajaba en el banco, busca un teléfono público, que es lo que había para contactarse en aquel momento, lo llama a mi hermano al banco y le dice que se vaya urgentemente del banco porque la casa fue allanada y seguramente lo van a ir a buscar porque él vive ahí. Es decir, que mi otro hermano entra también en la clandestinidad porque vivía en la casa. Pero no tenía militancia, digamos, sabía claramente de la militancia de Carlos, por supuesto, pero él no era un militante. Y ahí está, bueno, el periodo en que siguen estando en Córdoba todo el tiempo. Entonces vuelvo a Río Cuarto, en ese ir y venir del tiempo. Esto es invierno del 76. En julio entonces, mi hermana estaba en el sur, en Bariloche, mi otro hermano también. Con mi madre nos vamos a Bariloche, llevamos juntas algo de plata
pensando que a lo mejor o Carlos o nuestro hermano, que estaban prófugos, a lo mejor podían ir para ahí para darles plata para que se fueran del país. ¿Por qué se supuso eso? Honestamente no lo sé. Y no es una conversación que vaya a tener ahora con mi madre tampoco, porque bueno, no. ¿Para qué evitar? ¿Para qué provocar más dolor de nuevo? Así que eso tampoco es que cambie radicalmente, por qué pensar que a lo mejor podían ir al sur, pero bueno, como estaban dos de mis hermanos allá, a lo mejor se pensaba eso, que ellos podrían ir, pero no va ninguno de los dos. Y mi hermano se vuelve con nosotras. Es decir, que en el sur solo queda mi hermana por un tiempo. Los recuerdos son así como flashes, ¿no? Como imágenes dispersas, pero me acuerdo ese ómnibus de regreso, no me acuerdo la ida, me acuerdo el regreso, y me acuerdo el regreso en cada una de las paradas de controles que había, que subían, esa era mitad de la noche, subían a pedirnos los documentos. Y me acuerdo esa sensación así, ¿no? Del temor de reconocerán, se dan cuenta que soy yo, que lo busca mi hermano, o esa cosa de no poder articular nada, ¿no? Sentirse que uno empalidece, pero por suerte está oscuro adentro y no se nota. Así que ahí volvemos mi madre, ahora sí, mi otro hermano y yo. Eso es Julio. Mi padre estaba muy mal. Yo siempre digo que era en realidad otra víctima de la dictadura. Mi padre volvía del hospital y se iba al fondo del patio, a donde estaba la palmera, y ahí estaba el alambre de la ropa. Y me acuerdo que venía, se iba al fondo, antes de comer, y se apoyaba así sobre el alambre, con absoluta convicción de que no lo iba a ver más. Y tuvo razón. Mi padre muere de un infarto agudo de miocardio el 23 de septiembre del 76. Yo tampoco estaba. Yo estaba en Bariloche. Y había ido a un viaje de estudiantes y de paso la veía a mi hermana. Y nos avisan, llaman de Río Cuarto para avisar, que les dicen que mi padre murió, pero a nosotros no nos dicen. Nos dicen que nos tenemos que volver porque mi padre está mal y está internado. Así que con mi hermana viajamos y todo el tiempo queriendo que no sea cierto, queriendo que esté bien, queriendo que efectivamente esté internado pero esté bien. Y cuando llegamos, veníamos, no había nadie en ese momento, veníamos, nos tomamos un taxi para ir a mi casa, y cuando vamos en el taxi vemos en una esquina que pasa en el auto mi hermano y mi madre, que nos iban a buscar. Y yo los veo y digo, si nos van a buscar está bien. Entonces llegamos a la casa, mi tía se estaba bañando, y nos vamos, le golpeamos la puerta del baño y sale, y no, ¿qué hace ese flagrante? Se llevará. Y ahí entendemos. Nosotros nos demoramos en llegar de Bariloche más o menos al mismo tiempo que mi hermano demoró desde Estados Unidos en llegar a Río Cuarto. No lo vimos, yo no lo vi, mi papá muerto, estaba en el cajón cerrado ya, lo habían dejado en el depósito en el cementerio, pero que lo despidieron antes de que lo pusieran en el nicho. Mi
Mis hermanos Carlos y Raúl, que estaban, ya se habían ido a Buenos Aires, se entera, mi hermano va al fútbol a ver un partido en la cancha y ahí se encuentra con el gordo Esquerro. Esquerro era vecino, también militante político, murió hace unos cuantos años, no tantos. Y los Esquerro tenían un almacén a la vuelta de mi casa. Es decir, los conocíamos porque tenían el almacén donde íbamos todo el tiempo y además por militancia y por edad, el grupo etario que lo conocían. Y ahí él le dice a mi hermano que mi papá murió. Papá murió el 23 de septiembre del 76. Yo viajé con mi tía a Buenos Aires para encontrarnos con mis hermanos, pero en realidad lo único que pude ver fue a Raúl. Carlos no estaba. Yo no sé por qué Carlos no estaba. Pensé que yo a Carlos no lo volví a ver más desde antes de irme a Estados Unidos en el 75. Y en otro viaje, en ese otro viaje yo no fui, fue mi mamá con mi tía, y mi otro hermano que estaba acá en Río Cuarto fue. Así que esa es la última foto que hay de Carlos en Buenos Aires, donde está Carlos, Luis, Raúl, mi mamá, mi tía y la novia de Carlos, que se habían conocido hacía poquito y estaban juntos. El primer y único amor de Carlos. Conoció el amor por suerte antes de morirse. Así que ese es lo último que hay de Raúl. Carlos desaparece el 11 de abril del 77. Él estaba viviendo con su compañera, que era compañera de militancia también, en una pensión, si no me equivoco, en el barrio Flores. Él había conseguido un trabajo en una maderera o una fábrica de muebles, algo así. No sé cómo se las habrá arreglado, porque lo suyo era la cabeza, no eran las manos. Y él tenía una cita de control con un compañero. La primera cita había sido el día anterior y el compañero no había ido. Y si no había ido, las probabilidades de que hubiera caído eran altas. Y él tenía la segunda cita al día siguiente. Mi hermano trató de convencerlo de que no fuera, su compañera trató de convencerlo de que no fuera. Hace poco estuve en contacto con ella y le pregunté, porque hace poco fue el 11 de abril. Le pregunté por la segunda cita, si sabía la hora, me dijo que no, la hora no, sabía que era de tarde, pero que Carlos ese día estaba muy nervioso, aunque no le decía nada, yo lo había notado. Y bueno, Carlos no volvió a la cita. La casa la pensión donde ellos vivían no cayó, no hubo allanamiento. El lugar donde estaba mi otro hermano no cayó, no hubo allanamiento. Y Carlos no fue visto en ningún centro repetido. Por eso corregí ahí lo que decía. Carlos no fue visto en ningún lugar. De haber caído en algún lugar, hubiera ido a parar a la ESMA,
porque los compañeros de su grupo fueron a él. Estaban los hermanos Morandini, que eran parte del grupo de él, estuvieron en la ESMA. Shapira, que es la cita que tenía, está en la ESMA, pero no hay ningún registro de Carlos. Y es muy perverso, ¿no? Todo fue perverso, a ver, que no se confunda. Pero la figura del desaparecido es de la mayor perversión, porque quieren hacer que estuvo, como si nunca lo llegara. Es como si se intentara borrar la existencia, ¿no? Y además de eso, porque implica un duelo extremadamente largo. Los duelos siempre son largos y siempre son dolorosos. La muerte, por más esperada que sea, es dolorosa y implica el tiempo del duelo. El problema con el desaparecido es que es permanentemente contradictorio. Es decir, uno quiere que el otro esté, uno quiere encontrarlo y al mismo tiempo no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque si lo encuentra sabe todo lo que sufrió, sabe la tortura, sabe el dolor, sabe todo lo que pasa. Y uno no quiere que yo haya pasado por eso. Pero además porque te tiene siempre a la espera. Por más que uno racionalmente sepa que no vuelve, emocionalmente no. Entonces hay una puja permanente entre esos deseos de que vuelve y de que no. El temor de no reconocerlo. Tener miedo de ir por la calle, cruzarme, ¿no? Y no darme cuenta que es mi hermano. Si es otro que viene allá y se fuera, y si no lo reconozco. La espera constante, no de día, la espera siempre de noche. La espera nocturna. Es de noche esperando, estar atento. El timbre no va a sonar, porque el timbre se escucha muy fuerte. Entonces es pensar que a lo mejor hay un golpe en la puerta, en medio de la oscuridad, y hay que viene para decirnos que está bien, que no se puede quedar. Pero esperar eso. Esperar por meses. Sabiendo que no, queriendo que sí, siempre con esa contradicción, ¿no? Y uno se tiene que inventar la muerte del otro. Y ahí está la perversidad. Como nos obligan a nosotros a matarnos. Que seamos nosotros los que decidimos cómo muere, cómo es asesinado. No son ellos los que se hacen cargo. Tenemos que serlo nosotros. Y eso es una crueldad infinita. Porque nos pone en el mismo lugar que no tendríamos que haber estado nunca. Yo elegí la muerte de Carlos, que es la mejor. La muerte de Carlos, que para mí es la mejor, es
se dio cuenta, corrió y lo mataron en la calle. Pero no sé si es así. Y no sé si lo voy a saber, la verdad es que no creo que algún día lo logremos saber. No, una de esas, la vida me sorprende, pero no creo. Yo te decía que mi tía fue muy importante porque ella y mi madre, ella estuvo muy presente con mi madre, su cuñada. Papá ya había muerto y la búsqueda fue ella todo, ¿no? Buscar y golpear todas las puertas que se encontraran. Así por vías familiares, no de familia directa, pero por vías familiares había alguna gente conectada con fuerzas militares. Una prima hermana de mi mamá, muy querida, se habían criado juntas, estaba casada con un juez. Yo vivía en Córdoba, después él fue camarista, que tenía un hermano gemelo que era militar, y ese hermano gemelo militar es César Gómez y está preso por crímenes de esa manera. Es decir, que por esa vía mi mamá buscó a ver si había alguna información que pudiera, a través de ese lado. Y por otro lado también había otros militares, así por prima de mi mamá casada con algún militar a quien también le preguntó y la respuesta fue no. Yo no sé si ellos supieron algo o no supieron algo, pero la respuesta es que no. Una de las veces fueron a Buenos Aires, fui solamente una vez con ella a Buenos Aires. Fuimos al Ministerio del Interior. Y la respuesta, la otra perversión es no está en ninguna lista, no se lo busca, no está. ¿Escuchaste esa respuesta? No, yo esperaba sentada afuera y había entrado ella, pero la sabía. Y sabía que la respuesta era sistemáticamente no se lo está buscando, no está en ninguna lista. Pero me impresionó estar sentada ahí esperándola, mi mamá había entrado. Y en ese lugar había gente joven que entraba y pasaba. Recuerdo a uno, yo no sé si es que la imaginación mía, pero recuerdo un pibe que había tenido mi edad, yo no sé, tenía 18 años. Un pibe vestido así como si fuera un corredor, un enterito, no me acuerdo cómo se llama. Así. ¿Jardinero? ¿Un jardinero? Un jardinero, ahora se le diría jardinero, en aquella época no le decíamos jardinero. Así como medio como hiponcito, ¿no? Y andaba y entraba y salía por esa sala. Ese pibe no buscaba a nadie, ese pibe fichaba. Ese pibe no era familia, seguramente. Bueno, fueron a la iglesia por supuesto que no dio ninguna respuesta. Sabemos cuál fue el rol de la iglesia en Argentina, así que por ese lado tampoco. Así que yo siento un gran respeto por ellas, ¿no? Mi mamá no tuvo militancia en organismo de derechos humanos. Ella tuvo inicialmente alguna relación con madre, pero después se alejó. Y los motivos se los dejó a ella. Pero lo buscó. Y no era fácil hablar con ella de Carlos. No era fácil porque yo siempre digo que mi mamá, como todas las madres de Plaza de Mayo y las abuelas, han demostrado tener una fortaleza impresionante. Yo las veo, y yo siempre digo, es un toro la vieja, realmente. Y ahora
nos han enseñado mucho. Bueno, mi tía murió grande también, pero ella fue también otra primera, ¿no? Esa mujer, ella toda menudita, era toda chiquita, parecía tan débil y demostró también mucha fortaleza. Y estuvo ahí para sostener. ¿Cómo llega la noticia de la desaparición de tu hermano a la familia? Llegó por una llamada telefónica de Raúl. Mi hermana en ese momento, bueno, eso implica la dispersión, ¿no? De los hermanos después. Papá, antes de morirse, había vuelto a casa, había ido el médico a verlo. El médico dice: todo un infarto, hay que llevarlo enseguida. Se va el médico a buscar la ambulancia. No entiendo por qué lo deja solo, no entiendo por qué el médico se va. Eran amigos, era un cardiólogo. Hay una parte de mí que no se lo perdona. Ya estamos creo que sí, no le va a importar. Pero nunca entendí eso. Porque si mi padre estaba infartado, a veces tenía que ir a buscar la ambulancia. Si la ambulancia estaba llamada por teléfono. Pero no me importa. Yo hubiera muerto lo mismo. Porque era nasivo el infarto. Y antes de morirse, sabía que se moría. Le dice a mi madre que lo saque a todos del país. Aquella cosa de esa llamada telefónica acá se hace más evidente, ya todo era más complicado y ya se sabía más de lo que pasaba, ¿no? Aunque mucha gente nunca supo o se enteró después de lo que pasaba. Así que mi hermana, yo le dije, mi hermano más grande ya vivía en Estados Unidos. Mi hermana logra, tenía una amiga médica que vivía en Nueva York, eran muy amigas, y la amiga le dice que se vaya para allá y la ayuda con eso. Así que mi hermana se va a vivir en Nueva York. Mi hermano Raúl, que estaba prófugo, logra salir del país y se va a Brasil, está en Sao Paulo. Y yo me voy a Estados Unidos a los pocos meses después de la muerte de papá. Yo me voy a Estados Unidos y estoy 1 año y medio allá. Y vuelvo el 28 de diciembre del 78, y el mismo. No quería quedar. No era mi lugar. Me acuerdo venir, era la época de la plata dulce. Subirme en el avión desde Miami para acá. Y en medio de todo lo que pasaba acá, escuchar a los argentinos gritando: che, ¿vos cuántos aire acondicionados te traes? Yo me traigo 2. Yo me traigo un televisor, a los gritos en ese avión ahí. La gente que iba a comprar a Miami, como después iba a comprar a Paraguay, ¿no? El viaje de compra en aquella época era Miami. Era la época de la plata dulce. Así que sí, esa fue una llamada de mi hermano diciendo que Carlos no había vuelto. Y ahí empezó a tomar cuenta. Bueno, puedo contar el de antropología forense. El primer contacto con la familia
¿No fue perseguida? No. No. Digamos, los que quedamos acá era... A mi papá lo conocían porque él era médico forense, ¿no? Supongo que fue por eso, porque la policía lo conocía, él trabajaba ahí. Eso no implica que no haya habido paranoia. En aquella época, obviamente, había que andar con documentos, ¿no? Porque estábamos en el estado de sitio. Yo me acuerdo salir con 3 documentos, por las dudas. Yo salía, en aquella época era diferente. Teníamos un documento de la Policía Federal o de la provincia, yo tenía el federal, el DNI y el pasaporte. Y yo salía a todos lados donde salía con los 3. En algún lugar tenía que tener un documento, tenía 3. Uno estaba todo el tiempo atento a lo que alrededor, ¿no? Empezaba a reconocer caras, empezaba como a oler cuando había caras cerca, que estaban todo el tiempo. Yo había empezado a estudiar cuando terminé el secundario del 76. Mi idea inicial antes era irme a estudiar a Córdoba, antes del golpe. A mí me gustaba la medicina y había pensado que me gustaría ser psiquiatra. Pero irme no era viable, ya había pasado todo lo que había pasado con mis hermanos. A veces me he preguntado si yo no me hubiera ido con esa beca, yo habría estado estudiando en Córdoba y no sé qué hubiera sido mi vida. Así que yo había empezado a estudiar acá, me inscribí en aquel momento eran las tecnicaturas, no era comunicación, la carrera de comunicación la retomo después, después que me voy, que vuelvo y ya. Y había empezado a estudiar entonces, como me había gustado mucho el cine, empecé a estudiar la tecnicatura en audiovisual, comunicación audiovisual. Pero fue un solo cuatrimestre, porque yo después de eso ya me fui a Estados Unidos. Y me acuerdo que teníamos el campus, había muy pocas cosas en el campus, nosotros no teníamos clases en el campus, nosotros teníamos clases generalmente de noche en el Colegio Nacional, teníamos algunas clases ahí y otras en el Castelar, donde ahora está la radio de la universidad. Ahí también teníamos clases. Y estaban ahí, control. No entraba y tenía que presentar la libreta y el documento. Y uno sabía que entre los compañeros había policía infiltrado. Uno sabía eso, no sabía claramente cuál era, sospechaba cuál podía ser. Pero sabía que había que cuidarse mucho y por lo tanto, digamos, son épocas de mucha retracción, ¿no? Mucho para adentro. Hubo amigos con los que, amigas, que en ese momento fueron re importantes, que sí sabían todo lo que pasaba y que fueron un sostén importante, pero también hubo mucha gente, muchos amigos que uno creía que eran amigos que se borraron. Yo siempre digo que la gente se conoce en las muy buenas y en las muy malas. Porque en las muy malas uno realmente conoce lo que se le acerca a sostener. Y siempre se puede reconocer a ellas, porque fueron muy importantes. Así que bueno, yo me fui, pero cuando volví, yo volví en el 78, en el 79 empecé a trabajar en la municipalidad
situación económica era bastante complicada. Empecé a trabajar ahí en el registro civil, y ahí en el registro civil me enteré una vez era alguien que trabajaba en la justicia también, que se me acercó y me dijo que mi hermano Carlos lo había visto que era desertor, lo consideraba un desertor. En aquella época todavía estaba la colimba, entonces a él le hubiera tocado la colimba en aquella época. Entonces le figuraba como desertor. Lo que no dije también, un día que estaba en la municipalidad trabajando, me contacta un abogado joven. Yo no sé si él había ido a hacer un trámite a la municipalidad o qué, pero él me llama al pasillo y él, muy por lo bajo, me dice si yo sabía que Carlos es desertor. Carlos está desaparecido. Yo no sé si él no sabía que Carlos estaba desaparecido. Pero de todas maneras eso no es lo importante, digamos. Él vino y me lo dijo, como para que yo supiera, y yo estimo que él sentía que se arriesgaba al decirme eso, al hablarme de mi hermano, así que es posible que él haya sabido que Carlos estaba desaparecido. Pero lo que voy a decir es lo siguiente: Carlos no está desaparecido, Carlos no existe. A ver si lo que quiero decir es que se quiere borrar todo de ellos, ¿no es cierto? Pero a su vez, Carlos figura en registros como desertor y Carlos figura como en registros expulsado de la universidad. Porque después del allanamiento se lo expulsa del IMAF. Y expulsarlo del IMAF da cuenta de servicios que están operando y de gente que es cómplice de esta realidad, para que se tome esa medida. Están todas esas cosas: desaparecido, no existe, no hay entidad, pero no se presentó al servicio militar, pero echado de la universidad. Todas esas cosas. Sí. No sé por qué llegué a esto así. Perdimos el hilo cuando se acabó la batería. Claro. ¿Qué pasa en el... No, en el 83, digo, con el retorno a la democracia? Antes del 83 hay historia también. Bueno, si querés. Entro a trabajar en la municipalidad, me entero de esto, y hacia octubre lo conozco a quien sería mi marido, que recién salía de la cárcel después de estar casi 3 años preso. Y nos unieron muchas cosas, claramente, pero nos unía también Carlos, porque él lo conocía a Carlos, habían militado juntos. Es decir, que él lo conocía a Carlos y a mis hermanos antes de conocerme a mí, ¿no? Y eso fue una cosa muy fuerte en términos de lo que era nuestra relación. Y con Toto, entonces, hay cosas muy raras para ver de cómo se verbalizaba lo acontecido, ¿no? Yo creo que eso da para más de 5 horas y bastante análisis en muchos sentidos, desde muchos lugares, ¿no? Pero hablábamos de la época en que él había estado preso como en la época de vacaciones. Se decía que eran vacaciones. Era una especie de código.
afuera lo hacíamos también, no me acuerdo. Éramos muy jóvenes, hace muchos años. Pero la historia de la cárcel, de la militancia y de las búsquedas y todo eso se filtraba en otras cosas. Que yo aprendiera a hablar con señas de mano como hablaban ellos en la cárcel. Entonces, si en algún momento estábamos lejos y había otra gente, era hablarnos con las manos. Yo no me acuerdo de eso, pero lo hacíamos con eso. Estaba toda esa cosa rara así, ¿no? Cuando nosotros nos casamos, nos fuimos de viaje. Nos fuimos todo tipo de italianos. Y tenía su familia allá. Estaba todavía su abuela y su tío, que había luchado en la resistencia en Italia, en los partisanos. Entonces nos vamos primero un día a Madrid y ahí nos encontramos con gente que había sido militante y que estaban exiliados. Entonces ahí en Europa había también mucha información de lo que pasaba, había ya informes sobre los desaparecidos. Supongo que Toto debe tener un informe que nosotros habíamos traído con mucha cautela para entrar a eso, yo no me acuerdo cómo lo había encontrado. Así que ahí ya estuvimos con exiliados. Todavía en dictadura. Sí, todavía en dictadura, esto en enero del 81. Sí. Y ahí nos vamos a Italia a ver a su familia y ahí también nos encontramos con otro compañero de militancia en Toto. Yo no me acuerdo si había estado preso o no, pero también había sido compañero de militancia. Es decir, que ahí ya íbamos, además de lo que ya sabíamos de acá, de que también estaban ya los grupos de exiliados que estaban recabando información. De ahí vamos a Nueva York a ver a mi hermana y ahí también había grupos de exiliados. Así que en todos esos lugares estaba todo eso, ¿no? Toda esa búsqueda y por un lado saber de parte de ellos qué es lo que ellos podían saber, por otra parte ellos querían conocer cómo vivíamos nosotros. Mira, me vuelvo un poco atrás en el tiempo de nuevo, perdón por esa narrativa que hoy viene, pero cuando yo me voy a vivir después del golpe que estoy en Estados Unidos y que mi hermana estaba en Nueva York, yo la voy a ver a ella, yo estaba en Florida con mi hermano más grande. La voy a ver a ella y ahí estaban los grupos de exiliados. Y me acuerdo la avidez de parte de ellos de saber qué pasaba aquel, cómo era un día de la vida nuestra. Como si fuera un trabajo antropológico era el de ellos. Me acuerdo estar con ellos y me decían, ¿y cómo es un día? A ver, contame todo un día. ¿Cómo era ese día acá, no? En medio de todo esto. Llevar el pasaporte, el documento. Bueno, todo eso. Que uno lo tenía internalizado. Yo lo tenía internalizado. El resto del tiempo no andaba con tres. El resto de la gente no andaba con 3 documentos. Yo andaba con 3 documentos. Y otros andarían con 3 documentos, pero el resto de la gente no. Tiene esa cosa rara, ¿no? De que en un momento tengo esa sensación de que uno anda por la vida. Ojo que había mucha normalidad también en la vida, ¿eh? Que no se piense que era solamente esa paranoia. No, había mucha normalidad. Yo estaba con mis amigas y estaba bien con mis amigas. Y yo me iba en carpa con mis amigas, ¿tá? Digamos, yo seguía teniendo 19 años, 18, 19 años. Estaba ese temor de trasfondo, estaba toda esa cosa, pero también estaba la pulsión de vida y la pulsión de seguir en algún marco de normalidad, ¿no? Yo seguía saliendo, nunca fui de boliches, pero sí de salir con mis amigos y ir a tomar agua a algún lugar. Eso no... Estaban esas cosas, esos mundos que se cruzaban, a eso me refiero. No está bueno pensar que, o dar la impresión de que fue solamente eso, no fue solamente eso. En medio de eso también había amor, también había vida, también había placeres, también en medio de todo eso hay amor, hay el primer hijo que nace ya en democracia,
casi democracia, pero ya ir a las marchas de la última época de democracia, ya con panza y ser pocos y que nos miren. Y la Tana y la Federal viéndolos donde están sacando fotos, como siguen haciendo ahora, porque siguen sacando las fotos. Y el regreso a la democracia es que llegara a algo que uno sentía que no iba a llegar nunca, porque la sensación también, pues yo, no sé si el resto, que yo tenía, es que no se iba a acabar más, que no se iba a ir más, digamos, que eso era, ¿no? Eso sí, esa sensación de que no iba a terminar nunca. Fueron 7 años interminables. Con todas las cosas que pasaron en el medio, ¿no? Tener la plaza llena ya por un movimiento de trabajadores, de estudiantes que están ahí manifestándose en contra de la dictadura, y 2 días después la plaza llena de banderitas apoyando al dictador que ha tomado con la locura de Malvinas, ¿no? Todo eso ahí. Malvinas es otra cosa contradictoria, ¿no? Que en lo personal me costó mucho elaborar, en el sentido de decir, fue una locura, otra delirio más, tratando de salvar lo que ya veía que no se podía salvar, con todo lo que eso trajo. Y ver, los medios eran otra cosa en las artes, entonces, ¿no? Estaba Puntal ya, y en Puntal, que estaba ahí en la calle Rivadavia, había carteleras. Y en esas carteleras iban poniendo las actualizaciones, porque no había. Entonces las actualizaciones eran ahí. Me acuerdo de ir y pararnos a leer las actualizaciones que ponían. Antes de que saliera en el diario. Claro, que iban recibiendo cosas y entonces ponían eso, ¿no? Como si fuera ahora que te van dando por, por la web, te van poniendo, bueno, iba viendo algunas actualizaciones de lo que pasaba, de mentiras. Algunas mentiras, como por ejemplo, ganamos, los ingleses no están preparados por el frío. Los ingleses no están preparados por el frío. Profesionales de la guerra, imagínate, el imperio inglés contra nosotros, pero ganamos. Sí, era terrible todo eso, ¿no? Esa locura de aquel momento. Así que realmente con las elecciones, con la llegada de la democracia, era realmente ese aire, el aire de sentir la libertad, pero siempre sintiendo y sabiendo que ellos todavía estaban ahí y que tenían las armas, ¿no? Sí, se habían ido, pero lucha y se van, no jodan que volvemos. Claro. Ese era, ¿no? Estaba todo eso, pero fue muy hermoso, digamos. Sí. La búsqueda antes de la democracia se debe haber sentido muy en soledad, como vos decías, éramos muy poquitos. ¿En qué momento empezaste a sentir que estabas más acompañado en la búsqueda? Si lo sentiste en algún momento. Más o menos. No es un proceso rápido. No es que, llegó la democracia y empezamos a hablar. No. Cuando yo vuelvo a estudiar comunicación, ya ingreso en el 80. E ingreso con pibes que tienen 3 años menos que yo, que han pasado todo el secundario con dictadura, y que la mayoría de ellos no tienen idea de nada. La mayoría de ellos no tienen idea de nada. Y por lo tanto la conexión no es tan fácil, ¿no? Salgo con un grupo muy chico, con el resto es como que hasta me fastidiaba, porque estaba en otra, ¿no? Y no es que
habláramos tanto. Me acuerdo ya avanzada la carrera, debe haber sido... Bueno, la dictadura era todavía dictadura, así que ¿qué iba a hablar con ellos? En el año 80, nada. Pero ya en el cuarto año debe haber sido 83, yo sigo trabajando mientras estudiaba, me acuerdo de eso, en aquel momento trabajaba en la municipalidad 7 a 2. Así que me tomaba el 2, que pasaba al frente de la municipalidad y me iba directo para la universidad. Que eso también era la otra cosa, ¿viste? Yo no tenía tanto tiempo para boludear. Laburaba muchas horas, ya estaba en pareja, me caso a fin de año. Mi ritmo y mi vida era bastante diferente que la del resto. Y ahí todavía era dictadura. Pero después ya me acuerdo que en una clase, ya en democracia, en una clase de radiofónica, era profe nuestro en los prácticos Nicolás Florio. Y Nicolás Florio invita a otro periodista de la radio, no me acuerdo el nombre, a lo mejor yo me niego, y está mejor para que no haga respecto de eso, de hacerlo quedar tan mal. Él cuenta que va ahí a hablar sobre el periodismo y sobre su trabajo profesional y sobre la época de lo que acabamos de pasar. Entonces él dice que él había estado en Italia durante la dictadura, entonces recién ahí se enteró de todo lo que pasaba, que él mientras estaba acá no sabía. No tengo un carácter fácil. Los que me conocen saben que soy así como tana, un poco pasional, pero cuando era joven era peor, creo. He domado un poco mi carácter. Me levanté de la silla en la que estaba sentada y lo empecé a increpar diciéndole que cómo podía ser tan mentiroso, que cómo podía decir esas barbaridades. Si él trabajaba en la radio y él sabía que llegaban acá partes en la radio, que venían con censura, pues venían todo. Y lo único que recuerdo, un compañero mío, un amigo mío, que me tiraba así del saco y me decía, cálmate, flaca, cálmate. Y me resultó tan indignante y tan despreciable, ¿no? Que fuera capaz de decir eso, porque nosotros sabíamos que los medios llegaban, los partes con censura. Y está bien, yo entiendo que los periodistas, en algunos casos, no por complicidad, sino por una cuestión de lo que se podía y no se podía hacer, no hayan dicho nada, pero que flagrantemente mintiera de esa manera, me indignó. Pero nadie más sabe. Digamos, no hubo esa respuesta. Y lo estoy poniendo en el marco, no es una crítica, es lo que era el momento, ¿no? ¿Cómo se fue construyendo? Todo, claro, todo eso son procesos muy lentos y de construcción. Digamos, el hecho de que llegue la democracia no hace que todo sea maravilloso, no hace que de pronto podamos hablar con todo el mundo. El otro día estábamos en una charla que nos habían invitado por cosas de secundario, por el 24 de marzo, y estábamos con Cecilia Saroff, que tiene a su hermana desaparecida y su cuñado desaparecido. Y con Cecilia nos conocemos desde la época de la dictadura, ¿no? Ella sabía que yo tenía una hermana desaparecida, yo sabía de su hermana. Tuvimos que estar ahí en esa situación donde ella narró su historia y yo narré la mía para saber qué era lo que había pasado en cada una de nuestras vidas. Y son gente con la que estamos siendo. A lo que voy es, digamos, no es una conversación fácil, ¿no? Yo trato de... He ido muchas veces a muchos lugares, he ido a escuelas a hablar. Trato de mantener una cierta distancia para no quebrarme, aunque ya, digamos, hay momentos en que de todas maneras me entiendo. Pero uno no cuenta toda esa historia. No sé si es tanta la gente que conoce mi vida desde ese lugar. Porque las cosas difíciles son también difíciles de preguntar.
mucha otra gente que la tengo próxima no sabe tanto, porque no es una pregunta fácil. No es sentarse así a narrar y qué sé yo, es así. Ni es una pregunta fácil para formular. Creo que es más difícil formular la pregunta que la respuesta. Que la respuesta. Sí, creo que es más difícil la pregunta que la respuesta. Porque le abre al otro un mundo que no sé si necesariamente se siente preparado para escuchar, ¿no? Y la mía no es la historia más dura. La historia más dura es la de mi hermano. La historia más dura es el que la vivió en carne propia, el que estuvo preso, pero fíjate que a mí me llevó muchos años y fuente de preguntas las que me permitieron ver que había un punto en el que yo también había sido víctima. Y entender, cuando hablamos de las víctimas de la dictadura, que están los 30.000, pero son muchos más. Y lo digo siempre, digamos, son porque está todo un entramado social que sufre esas consecuencias y que tuvo que aprender a convivir con eso. Y algunos pudieron mejor que otros, ¿no? Y no... También porque hay muchas cosas que no son fáciles de poner en palabras, ¿no? Cuando yo te iba diciendo, hay imágenes. Hay momentos que son imágenes. Y querer describir esa imagen es difícil, es largo. Y las imágenes son la parte más dura, ¿no? Son esos flashes, esos momentos que uno bailando, por momentos es medio como un sueño, y el sueño es inconexo. Por eso yo, digamos, como te estoy contando a vos, voy y vuelvo en el tiempo, ¿no? Porque son cosas que están hiladas de manera... están hiladas a través de la memoria, y la memoria siempre va rescatando cosas diferentes, por eso decimos que es diferente no es limpio, ¿no? Y la forma en que rescato ahora ya de vieja puede ser que sea muy diferente de lo que hubiera rescatado de joven. Porque la edad te pone en otro lugar, no por la edad en sí misma, sino por las vivencias y las experiencias y todo el tiempo transcurrido y todas las cosas que uno ha vivido. Pero hay temores, por ejemplo, que van en el tiempo. Mis hijos crecieron, ¿no? Y además de que Carlos desapareciera cuando tenía 22 años, tengo un sobrino, un hijo de mi hermano, que murió a los 18. Y esas son cosas fuertes que te van marcando, ¿no? Entonces, bueno, había que superar los 18. Entonces, bueno, ya estamos tranquilos. Esa etapa ya pasó, porque el temor es que vaya a pasar lo mismo. Y después que ya pasaron los 22, ya estoy muy tranquila, porque ya pasaron eso. Es como, no sé si se entiende, pero hay esos temores que quedan ahí como diciendo, bueno, esta etapa tiene que ser superada. Si se supera eso, estoy tranquila. Si supera esto otro, ya estoy muy tranquila. No es que esté todo el tiempo pensando en eso, pero se da cuenta que hay momentos y que hay algunas cosas de... y uno tiende a sobreproteger. Esa es la verdad. Creo que la generación nuestra hizo mucho daño con la de ustedes porque nos hemos sobreprotegido demasiado. Pero en el caso mío, yo creo que muchos de los que he visto alrededor mío nos hemos sobreprotegido porque teníamos mucho miedo que les pasara a ellos lo que nos pasó a nuestros hermanos. No queremos. Yo no quiero que eso les pase a nadie nunca más.
tema que van cambiando, bueno, el contexto va cambiando todo el tiempo y va reflotando discursos negacionistas. ¿Qué le podrías decir a la juventud que tiene que entender por qué hacemos memoria? ¿Por qué es necesario recordar lo que sucedió? Voy a empezar diciendo una cosa que tiene que ver con la experiencia intrafamiliar. Uno de mis hermanos siempre tiene un dicho que dice, la experiencia, no sé dónde lo sacaron, pero yo creo que la experiencia es la única enfermedad que no sufre peligro de contagio. Y creo que es para elaborar mucho a partir de eso. A mí, he sido docente toda mi vida, o yo creo que fui siempre, pero es como es sobre lo cual giro mi vida, ¿no? La universidad fue realmente una parte sustancial de mi vida. Ahí no lo dije, pero a lo mejor sí dije que cuando empecé que era jubilada docente. Pero bueno, yo fui docente e investigadora toda mi vida. Y siempre les he dicho a mis estudiantes, yo daba un seminario de comunicación y cultura, era del último año de la carrera. Y ahí se discuten temas que tienen que ver claramente con la cultura. Por supuesto que, digamos, mi foco ha sido siempre los medios, que es a lo que yo me dediqué a estudiar e investigar. Y en esas discusiones yo siempre les decía que las conquistas nunca son eternas y que uno tiene que saber que hay cosas que nunca están garantizadas y que hay que estar permanentemente trabajándolas y elaborándolas y sosteniéndolas. En aquel momento, digamos, cuando hablábamos, era por ejemplo en algunos artículos que discutíamos en el seminario que tenían que ver con la lucha feminista y con los medios de comunicación en términos de lo que es eso, yo decía, bueno, y con cuestiones ligadas al aborto y todas esas conquistas que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo y comparándolo con otros países y otros lugares en el mundo donde esas luchas se han dado a lo mejor antes, en muchos sentidos antes, y con algunas conquistas logradas mucho antes, otras no. Y siempre, digamos, esa necesidad de estar atento y estar viendo qué es lo que pasa, ¿no? Porque uno puede ver que países en el mundo donde el aborto, por ejemplo, fue una conquista de hace muchísimo tiempo, sin embargo, en el momento actual, se está volviendo atrás sobre sus cosas, donde la derecha avanza y empieza a querer cortar de nuevo derechos conquistados. Y los derechos del feminismo. Entonces, es decir, hay cosas sobre las cuales uno siempre tiene que mantenerse activo y tiene que seguir trabajando. Lo del negacionismo es esa cosa triste, ¿no? Y que en realidad merece un análisis bastante prolongado, bastante profundo, me parece. Pero antes de que me jubilara, hace 2 años atrás, en la universidad se dio todo un hecho importante a causa de una profesora que había estado posteando de manera abierta, no de manera cerrada, pública, en su Facebook, en contra del discurso de lo que había ocurrido durante la dictadura, negando lo ocurrido. Y yo creo que una de las cuestiones que tiene que quedar clara es que el negacionismo es una reivindicación, no es negar, es reivindicar. Y eso me parece que es una cuestión que es importante de poner claramente el discurso. Cuando yo estoy negando esto, lo que estoy haciendo es reivindicar esto otro. Cuando yo niego que fueron 30.000, estoy reivindicando lo que ocurrió durante ese periodo.
Cuando yo digo que fue excesos, estoy justificando lo que se hizo y solamente diciendo que hubo algunas cosas que estuvieron mal. Y ante el terrorismo de Estado no hay nada distintas. En ese momento realmente a uno lo ponen en ese lugar que tiene que ver con vos decís, cómo se elabora todo. Y lo pongo en ese lugar porque digo, eso pasa en una universidad. Eso pasa, y lo dije en ese momento cuando fui al consejo directivo de la facultad, y lo dije después cuando fui al consejo superior, no siendo consejera, pero pidiendo la palabra, y por supuesto en ese momento se daba la palabra. Donde tendría que estar la masa crítica, ¿no? Donde uno, porque yo apuesto en la educación. Yo apuesto en la educación, pero uno también tiene que ser crítico de la educación. Porque la derecha también educa, ¿no? Entonces, digamos, uno puede educar para liberar o uno puede educar para constreñir. Entonces, uno dice, pucha, lo que yo siento es que a veces me siento que estoy cansada. Cada marcha, cada vez que hay algo, me pongo la mochila de la marcha y salgo. Y a veces digo, no tendría, porque yo basta. Siento como que tendría que estar superado. Debería haber un piso que... Tendría que decir, bueno, ya llegamos acá, claro. llegamos desde acá. No. Pero por suerte hay marchas como la del otro día, de la cual vengo con un entusiasmo y una alegría por estar de nuevo ahí en la plaza y caminar las calles, porque siento que ahí está la vida, que ahí está realmente lo que es importante, que es poner el cuerpo. Pero bueno, hay causas que movilizan más que otras, ¿no? Que son más fáciles de mover. Pero se abrió un discurso, y eso fue ya durante el gobierno de Macri, que es como si se hubieran levantado las compuertas de algo que estaba contenido. No es que la reivindicación de lo que fue el proceso no existiera, es que estaba un discurso acallado, ¿no? Entonces cuando vos levantás las compuertas y eso empieza a fluir, y fluye. Y hay momentos en que uno los puede contrarrestar y hay una cierta fuerza social que permite eso. Pero después llega Milei. Y con una compuerta abierta se tira abajo un dique, digamos, como para metafóricamente decir qué es lo que está pasando con todo esto. Entonces esa es una fuerza muy que viene como la creciente, es muy arrolladora, es muy pesada, está ahí, pero además en un contexto completamente diferente, donde por un lado está todo eso, está todo ese negacionismo y está toda esa reivindicación que está ahí, siempre estuvo, estaba contenida, pero ahora la tenemos ocupando la vicepresidencia. Lo voy a poner en Villarroel claramente a eso, porque es más fuerte, me parece, más ideológico y más contundente desde ese punto de vista. Pero después tenemos una ciudadanía que está preocupada por otras cosas. No está preocupada. Es decir, que el rol de sostenerlo y de trabajarlo pasa por otro lado, pero tenemos una situación social, por un lado, económica, de hambre, de pobreza y de hartazgo. De hartazgo de no tener respuestas. De hartazgo de derechos que algunos no tuvieron nunca. Que yo entiendo que nosotros reivindicamos, que yo lo voy a seguir sosteniendo y quiero que se... Pero hay sectores, grandes sectores de la población que han quedado cada vez más marginados de todo eso. Y que cuando nosotros empezamos a hablar de derechos humanos en términos de memoria y de la justicia, hay grandes sectores de la población a los cuales eso no les interpela. No logran conectar porque luchaban los 30.000.
No, pero también porque también hay que ser cuidadosos. Fueron momentos históricos muy diferentes, en un contexto mundial muy diferente. Y no sé si todo el mundo acuerda con el método, con la forma, esa es otra discusión. Yo creo que cuando nosotros hablamos de memoria, verdad y justicia, tenemos que poner el foco fundamentalmente, centralmente en lo que implica lo que es el terrorismo de Estado. Y lo que significa la figura del Estado opresor, cuando el Estado lo que tiene que hacer es proteger. Digamos, el Estado tiene que cumplir el rol en el cual todos nosotros como ciudadanos tengamos garantizados nuestros derechos. Y el rol del Estado es garantizarlos. Entonces, si hay, desde cualquier punto de vista, un delito que se comete, eso se responde en términos de lo que es la ley. Supongamos, y lo hubo, y hubo actos terroristas, y hubo víctimas de eso. Lo hubo. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Qué tiene que actuar? Tiene que actuar la justicia. Una justicia que esté acorde a las circunstancias, no la justicia que tenemos, que es otro problema. Digamos, el Estado tiene que actuar en sus roles y en términos de la división que tiene. Y las leyes están para eso, para ser cumplidas. Y si se rompe la ley, se aplica la ley. Ahora, cuando el Estado rompe con todo eso, cuando es el Estado el que se transforma en el terrorista que secuestra, viola, tortura, mata y desaparece, ¿con qué se queda el ciudadano? Es absolutamente vulnerable y absolutamente desprotegido. Está a merced de una fuerza que lo excede y no tiene nada a lo cual recurrir. Y yo creo que eso es lo fundamental que nosotros tendríamos que estar trabajando, no solamente, digamos, en términos de la memoria de lo que pasó solamente para eso, sino qué significó eso y cuál es el riesgo que nosotros tenemos ante cualquier avance autoritario que rompe con lo que son realmente las instituciones del Estado. ¿Qué es contra lo que se está ensayando ahora? Por ejemplo. Digamos, yo la sensación que tengo, que no la tuve en estos 40 años, es que a pesar de las diferencias en términos de lo que significó la desaparición de personas, esto es lo más parecido a una dictadura que yo he vivido en mi vida. Detrás de un discurso de la libertad hay un sometimiento por parte del Estado con relación a los ciudadanos que me parece que es atroz. Digamos, cuando se está destruyendo absolutamente todas aquellas instituciones que están al servicio de la ciudadanía, cuando vos estás destruyendo la educación pública, porque el financiamiento es la destrucción. Cuando desfinancias, porque fíjate cuál es el mecanismo de financio la educación, de financio la salud. La justicia, si me viene bien, la vamos a seguir manteniendo. Destruyo todo lo que son los organismos de servicios sociales. En nuestro país es el PAMI para la salud a nivel nacional, es el ANSES para las jubilaciones nacionales, las jubilaciones provinciales que también las están destruyendo. Estás queriendo cambiar las leyes laborales. Todo eso es un arremete contra el ciudadano, contra derechos que fueron conquistados a lo largo del tiempo, en un mundo cambiante, en un mundo en el que la Argentina no es un satélite diferente. Con una ministra de Seguridad que lo que quiere hacer es reprimir. Triste imagen la de Bullrich, viniendo de donde viene. Es decir, donde todos esos protocolos están supuestamente justificados en términos de la protección de donde hay un derecho que protegerlo, todos tenemos la libertad de circular. Y hay tanto apoyo a eso, a
represión es preocupante. Y por lo tanto, digamos, la preocupación está en esos otros discursos y la preocupación es cómo llegamos ahí. Porque no estamos encontrando la vuelta, que es muy difícil de salvar. Entonces, bueno, me decís, memoria, ¿por qué memoria? Es porque tenemos que cuidar a las generaciones que vienen, porque no podemos permitir que vuelva a pasar lo mismo. Que vuelva a haber madres buscando a sus hijos, padres tratando de encontrar niños tratando de encontrar a sus padres, de ser encontrados por sus padres. La atrocidad cometida con el robo de niños es una cosa que es la que mantiene el hilo, ¿no? Que es la que da esa sensación de proyección del delito en el tiempo, porque bueno, la figura de la desaparición ya está, es eso, está claro eso. Pero todos esos hijos que ya son hijas, que ya son adultos, que a su vez ya tienen a sus hijos, y que nunca fueron encontrados. Hay algo en mí que no puede entender que haya gente que esté en contra de los casos. Y he escuchado gente decir, en algún momento hubo un caso en una reunión, que alguien comentó que habían ido de abuelas buscando unos niños y que era una barbaridad lo que estaban haciendo, porque cómo iban a hacer eso. Y yo, la verdad es que me cuesta entrar en esa lógica. ¿Cómo podés no entender lo que se está buscando? Es difícil de hacer en un trabajo de investigación o una publicación. Es la conclusión. Es el cierre. Claro. Es el cierre. Siempre es el cierre. Si voy a ser optimista, digo que a pesar de todo no sigue viviendo. Si hay que ser optimista, digo que porque mi hermano estuvo dispuesto a dar la vida y morir por eso, yo tengo que estar dispuesta a dar la vida y seguir adelante. Si él estuvo dispuesto a morir por eso, yo tengo que vivir por eso. El menos optimista es que, como todo está tan difícil, hay que seguir peleándola, y aunque nos sintamos cansados, hay que ponerse las zapatillas y salir a caminar a la calle. Y hay que dar la cara, y hay que hablar. Y creo que más que nunca tenemos que ser sutiles. Creo que la confrontación y la agresión no son el modo. Yo creo que tenemos que aprender a escucharnos, que es algo que perdimos. Creo que a veces las convicciones hacen que estemos muy dispuestos a tratar de convencer al otro y no escuchar, y a veces algunas respuestas están en esa escucha, para entender por dónde tendría que ir el camino del diálogo y no el diálogo por el diálogo en sí mismo, sino el diálogo por la argumentación y para encontrar aquellos argumentos que puedan ser los más fuertes en determinados momentos para poder explicar por qué nunca más. Y a lo mejor está ahí, a lo mejor las respuestas están en las preguntas que todavía no supimos formular, que siempre son más difíciles. ¿Tú cómo volviste?